¿Alguna vez ustedes ya habían escuchado de Teresita Basa? Una mujer que regresó de la muerte en una posesión para ayudar a la policía a resolver su propia muerte. Esto es Portales del Más Allá. El 21 de febrero de 1977, Teresita Basa fue encontrada muerta en su apartamento. Tras una extensa investigación, los esfuerzos de la justicia para encontrar el culpable parecían no surtir efecto. Los investigadores se encontraban en un callejón sin salida. Fue en ese momento que algo inesperado sucedió. El detective responsable por el caso fue contactado por un sujeto que tenía un testimonio bastante extraño. Afirmaba que, de alguna forma, su esposa se había puesto en contacto con el espíritu de la mujer muerta y que pretendía orientar a la policía para resolver su propia muerte. Y es que aunque parezca difícil de creer, esta historia es real, completamente real. El espíritu de Teresita Basa dio santo y seña sobre su homicidio, lugar, momento y principalmente los motivos. A medida que el incrédulo investigador seguía las pistas ofrecidas por la medium, toda la evidencia se confirmaba, sobre todo los detalles del hurto de algunas de sus joyas, un dato que solo podía conocer el asesino y en este caso la víctima, Teresita. Los que conocieron a Teresita la pudieron definir como una mujer meticulosa y obstinada. Nació en Filipinas en 1929 y, como muchos otros compatriotas, emigró a los Estados Unidos buscando mejores condiciones de vida. Fungía como terapeuta especializada en enfermedades respiratorias en el hospital de Edgewater de la ciudad de Chicago, Illinois. Como muchos inmigrantes, era una mujer seria y totalmente reservada, ya que en Estados Unidos, siendo inmigrante, tienes que pisar con pies de plomo. El 21 de febrero de 1977, el Departamento de Bomberos de Chicago recibió una alarma de incendio que provenía de un edificio de apartamentos en el número 2740 de la avenida Pine Grove. Cuando llegaron al lugar, notaron que el fuego provenía del apartamento 15B, el apartamento en el que vivía Teresita. Cuando los bomberos extinguieron las llamas, quedó al descubierto una escena aterradora. Tirado en el suelo del apartamento, encontraron el cuerpo incinerado de una mujer. No llevaba prenda alguna y tenía un cuchillo incrustado en el pecho y un colchón encima de ella. Evidentemente, aquello era una escena de un crimen. La policía intervino de inmediato. Concluyeron que los restos pertenecían a Teresita Basa, una mujer de aproximadamente 48 años de edad. La primera teoría que surgió entre los investigadores es que quizás se trataba de un crimen pasional. Sin embargo, debido a la profunda perturbación en la escena y la distribución parcial del cuerpo, los detectives tenían pocos caminos para armar una línea de investigación clara. Sin demasiadas pistas, el caso se iba enfriando lentamente, hasta que llegaron a un callejón sin salida. Las investigaciones para descubrir el asesinato de Teresita dejaron de avanzar. Los días, las semanas, los meses pasaban. El caso parecía haber quedado relegado al olvido, hasta que, una noche, una mujer llamada Remedios, Remy, como le decían sus amigos, Chua, cónyuge del médico José Chua y compañera de trabajo de Teresita en el hospital, ambos de origen filipino, cabe destacar, empezó a ofrecer las primeras pistas concretas para la solución del crimen. La señora Remy empezó a experimentar visiones y sueños donde Teresita se le aparecía. Cierto día se encontraba en el baño de su casa en Skokie, en los alrededores de Chicago, cuando ingresó a una especie de trance. Al encontrarla en aquel estado, su esposo José le preguntó que qué le pasaba. La voz que emanó de Remy no era la de su esposa. Le respondió con un fuerte acento filipino que la que estaba allí no era su esposa, sino Teresita. Aquello que muchos describían como un evidente estado de posesión, la mujer empezó a asegurar que era Teresita Basa, que la habían asesinado y que quería que se conociera la identidad de su asesino. Al principio, el doctor Chua no dio crédito a lo que estaba atestiguando. Le parecía imposible que el cuerpo de su esposa estuviera poseído por un espíritu, sobre todo
por el de una compañera con la que tenía bastante cercanía. Sin embargo, las posesiones siguieron sucediendo. Cada ocasión el espíritu de Teresita ofrecía más información relevante sobre su identidad, sobre la identidad de su homicida. Así que el Dr. Chua decidió ponerse en contacto con la policía, sin sospechar que su decisión terminaría por revelar el misterio de aquella muerte. Cierto día, Joseph Stichula y Lee Eplin, investigadores veteranos, atendieron la llamada de un médico que aseguraba que su esposa se encontraba en un estado de trance en el que canalizaba al espíritu de Teresita Basa. Los detectives no le dieron mucho crédito a la historia, pero accedieron a escuchar las grabaciones que el médico hizo de los mensajes enviados por Teresita durante las posesiones de su esposa. En aquellas grabaciones, Teresita acusó a un hombre, Alan Shorey, un joven que había ingresado a su apartamento para instalar un equipo de televisión. Aparentemente este hombre había sido una persona que trabajaba dando mantenimiento en el hospital, porque él había laborado ahí como su compañero. Lo acusó de robarle joyas valiosas. Aquel espíritu ofrecía pistas que nadie conocía. Y aquí va un dato muy interesante, pongan atención. Aseguró que las joyas que le habían sido robadas habían sido traídas desde Francia por el padre de Teresita como un regalo a su esposa. Al ser descubierto, el ladrón la asesinó. Teresita también afirmaba que Shorey había entregado un collar de perlas a su amante, un collar que había sido de la madre de Teresita. Los policías se mantuvieron incrédulos ante este tipo de evidencia, pues no resulta común que un muerto ayude a resolver su propio caso. Dado que el cadáver había sido encontrado sin ropa, los detectives decidieron hacer una prueba de confiabilidad. Sugirieron que el ladrón había abusado de Teresita. Entonces decidieron preguntarle a Remy si Teresita había sido víctima de abuso sexual. La información obtenida del espíritu fue consistente con el resultado del análisis forense. La mujer no fue atacada sexualmente. A partir de ese momento abrieron una nueva línea de investigación, sin tomarse muy en serio el hecho de que un espíritu se había metido en el caso. Cuando allanaron el departamento de Alan Shorey en West Shooter 630, inmediatamente la policía dio con las joyas y rápidamente lo procesaron como un posible culpable. Por si fuera poco, la policía logró recuperar el collar de joyas que Teresita había descrito durante la posesión, y realmente Shorey sí se lo había entregado a su amante de nombre Janka Carlot en febrero de 1979. Alan Shorey fue condenado a apenas 14 años de prisión por el brutal asesinato de Teresita Basa. Tristemente, Alan salió beneficiado del extraño fenómeno que condujo a su aprehensión, pues lo liberaron en 1983, tras cumplir apenas 5 años de prisión, y esto fue porque su defensa argumentaba que era imposible que un ente del más allá estuviera dando las pistas para poder detenerlo, y que de ninguna manera lo aceptarían como parte del caso. Hasta nuestros días la policía es incapaz de explicar por qué la pareja Chua tenía tanta información sobre el caso. El punto de vista escéptico argumenta que, como la pareja de médicos trabajaba con Teresita y la conocían muy bien, pudieron saber los detalles de las joyas. Asimismo, conocieron a Alan en el corto periodo de tiempo que laboró en el hospital. De alguna forma, el par orquestó esta hipótesis que se mostró correcta para el asesinato y empleó la simulación de una posesión, porque no tenían forma de acusar deliberadamente y sin pruebas a quienes ellos creían que era el responsable del homicidio. La versión escéptica no tiene forma de justificar cómo fue que el espíritu supo que Alan entregó una de las joyas y cuál era a su amante. Es ahí donde esta versión escéptica se cae por completo. El caso de Teresita Basa es una de las historias más sorprendentes en los registros de homicidio e investigaciones. Intenté buscar todas las fuentes posibles, pero ninguna de ellas me aseguró que este caso fuera ficticio o fuera una leyenda o fueran otros los culpables. Es un caso de esos que te dejan pensando sobre qué exactamente fue lo que pasó. Pero como siempre tú tienes la última palabra. Así que dime, ¿tú qué opinas?